Hola papitas. Y papitos, claro. Buenas tardes, nos encontramos en el departamento de microbiología con la doctora Miriam Navarrete, que muy amablemente nos aceptó el día de hoy. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por la invitación, realmente muy honrada de esta entrevista. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por sacar un tiempito de vida tan ocupada. Doctora, para empezar me gustaría saber un poquito quién es usted, a qué se dedica y qué es lo que hace actualmente. Ok, bueno, pues ya casi todos me conocen, mi nombre es Miriam Navarrete Jiménez, cumplí ya mis 25 años de vinculación con la Universidad Nacional y antes de llegar acá, pues yo soy egresada de la Universidad de los Andes, soy microbióloga con una maestría y en la Universidad de los Andes viví junto con la carrera y mi año rural, que lo hice todo allá, mi maestría y experiencia laboral, como unos 15 o 16 años. Dedicada pues sí a la microbiología, pero más que todo a la inmunología. Mi experiencia ya pues fue la enfermedad de Chagas, Toxoplasma, Leishmania, lo que se manejaba en esa época. Y bueno, luego tuve la oportunidad pues de viajar al Reino Unido. Estuve en una ciudad muy linda al norte de Inglaterra, en Escocia, Dundee, y trabajé durante 3 años en el Hospital Naval Hospital and Medical School de la ciudad de Dundee, una ciudad muy interesante y pues el hospital igual, estábamos en el auge del VIH, entonces todo el mundo corría pues en el diagnóstico de VIH y yo trabajé en neumonía adquirida en la comunidad allá. Y luego me vinculé a la Universidad Nacional a mi regreso al país y desde ahí pues he estado aquí en la Facultad de Medicina, de hecho pues siempre muy contenta, la universidad me acogió y bueno, han sido 25 años de mucha vivencia, muchas experiencias, sí, realmente he vivido feliz, con sus días muy buenos y sus días un poco difíciles. Si no hablamos de malos, sino de un poco difíciles. Y siempre vinculada pues al departamento de microbiología. Y desde hace 8 años pues estoy de directora del departamento y ahí vamos. Bueno, eso ha sido como mi vida académica y laboral a grandes rasgos, sí señor. Y como tuviste ya la entrevista, a mí me gusta como empezar, en este caso, sabiendo por qué decidiste estudiar microbiología, de dónde nació ese interés por esta área. La historia es muy linda. Mi mamá estudió bacteriología, es de las primeras egresadas de la Universidad Javeriana y cuando yo vivía en mi casa en Pasto, acompañaba a mi mamá al laboratorio, ella dictaba unas clases de bacteriología en una universidad en Pasto, entonces la acompañaba a recoger las muestras. Y ahí me empezó como el gusto por la microbiología en general. Digamos que se lo debo agradecer a mi mamá el hecho que me hubiera llevado por este mundo. Estudié microbiología porque el programa de los Andes era más amplio que el programa que ofrecía en su momento la Javeriana. Era muy clínico, en cambio en los Andes pues había muchas opciones y pues uno iniciando muy joven, yo me gradué de bachiller muy joven, entonces pues iniciando uno no sabe qué quiere hacer, si la clínica o la agrícola o la veterinaria o la industrial, pero ya terminando mi carrera me pude vincular a lo que en su momento era el Laboratorio de Microbiología y Parasitología, donde se trabajaba toxoplasma, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, más tarde toda la parte de amibas. Yo no hice nunca parte de ese programa porque pues ya me retiraba. Entonces yo creo que escogí muy bien y bueno, desde finales de mi carrera a mí la inmunología me encantó y bueno, fui la monitora y dicté clases de inmunología en los Andes durante casi 15 años. Digamos que me encaminé por lo que quería hacer y creo que el haber llegado a la Universidad Nacional, al grupo de microbiología, encontrarme con gente que trabaja la inmunología, pues ha sido como muy enriquecedor en mi vida. Sí, ha sido verdad que sí.
Bueno, entonces todo parte de esa influencia desde pequeña, apañando a su señora madre, a los laboratorios. Sí, sí. Y es extraño porque la única de mis hermanas que se fue por esta área fui yo. Tal vez la cercanía con mi mamá, o sí, algo había ahí que hizo que yo me dedicara a esta área. Sí. En algún momento pensé, se me pasó por la mente medicina, pero fue como muy fugaz. Muy fugaz, sí, y probablemente creo que lo hubiera hecho también bien. Claro que sí. Pero me gusta más como este campo, la investigación, ¿cierto? Okay. Sí. ¿Cuál es una, de pronto, de las primeras dificultades que encuentra su merced? Me dice que terminó bachillerato muy, muy temprano, de pronto en ese cambio de bachillerato a universidad. Pues yo venía de la ciudad de Pasto, una ciudad pequeña donde todo el mundo lo conoce, todo es muy cerca, pues llegar a Bogotá en su momento pues igualmente grande, no era fácil. Entonces yo siempre pedí a Dios que no se mueva a Monserrate porque era mi punto de referencia, porque pues claro, los buses, la gente, esa parte a mí me iba como atropellando. Pero bueno, me quedé en Bogotá, no voy a decir cuántos años, pero sí llevo algo de 40 años viviendo en Bogotá y amo Bogotá, me ha ido pues muy bien, también gracias a Dios. Entonces esa parte fue dura, por eso... La parte cultural, sí, educación también. La gente, ¿no? Okay. Por eso entiendo mucho a los estudiantes que vienen de afuera, porque no es fácil encontrarse con la ciudad, con la gente de la ciudad cuando uno viene de ciudades pequeñas o de pueblos. Es difícil, pero bueno, yo creo que sobreviví y aquí estoy. ¿Y su merced le tocó sola el traslado de...? Sí, sí, yo vine sola, muy valiente, yo digo, claro, a vivir a la casa de un familiar y ya después llegaron mis hermanos, entonces ya vivíamos juntos, pero los 2 primeros años de mi vida en Bogotá fueron solos. Igualmente es duro, pues, alejarse de la familia, de todo el círculo cercano que uno tiene. Claro, en su ciudad. Claro. Fue difícil y bueno, fuimos creando un círculo acá, pues, de mis compañeras de universidad, que los mantenemos, todavía nos reunimos, ya algunas se han ido, pero bueno, ahí nos seguimos viendo. Pero eso también fue importante, ¿no? Hacer un núcleo de amistad, de trabajo acá, porque si no, esto no creo que hubiera sido fácil soportarlo. Sí, Bogotá lo embiste a uno. Pero bueno, salimos adelante. El haberme quedado en la Universidad de los Andes tanto tiempo también fue bueno, porque pude hacer como un nicho de trabajo sobre todo y de amistades, gente pues con la que convivimos mucho tiempo y que todavía nos seguimos viendo, y pues un soporte académico muy muy bueno, ¿no? Que yo siento que me ha servido mucho aquí en la Universidad Nacional desde que me vinculé. Y no solo académico, sino me imagino también emocional, porque usted sola, de traslado de otra ciudad acá. Sí, eso fue importante, encontrar gente ahí que pues me abrió su corazón, sus brazos, porque es que si no hubiera sido muy difícil. Y bueno, sí. En el pregrado, ¿cuál es una, de pronto, de las dificultades que usted encuentra, o más o menos nunca encontró alguna dificultad que la marcara? Muchas. Yo venía de un colegio de monjas, entonces las monjitas a uno le enseñan a bordar, tejer, cocinar, nos preparan para ser buenas amas de casa, y todos mis compañeros y compañeras eran de, no sé, el Andino, el Cervantes, bueno, colegios primero mixtos, que hablaban perfecto inglés, que tenían otra formación. Esa parte fue dura, porque claro, o sea, uno tenía un inglés cero, y esa parte fue bastante difícil. Hubo necesidad pues como de trabajarle, sí, pero pues igual, ¿no? Tal vez esfuerzo, constancia, ¿no? El hecho de no poder viajar a Pasto como viajaban los otros, por ejemplo a Cali, que les queda más cerca, los que saben que conocen Pasto es lejísimos y en esa época era más lejos. Entonces eso también como que marcaba a nivel emocional, ¿no? Uno en Semana Santa pues no podía ir a Pasto, todo el mundo se iba y a uno le tocaba quedarse en Bogotá y era duro. Pienso que también hizo parte de mi formación, ¿no? Sí, como ser un poco resiliente, como dicen ahora. Sí. Ajá, sí.
Claro, entre tanta, digamos, adversidad, la barrera del idioma, pues siempre es una barrera muy importante ya en la universidad, Claro. porque la mayoría de literatura pues está en otro idioma o en inglés sobre todo. Y en esa época no había las facilidades que ustedes tienen ahora, los traductores, ¿no? Eso le tocaba a uno con diccionario en mano. Y bueno, y le ponían a uno artículos en inglés porque pues como todos eran de colegio bilingüe y uno de colegio de monjitas, entonces no era tan fácil. La matemática, yo me acuerdo en la universidad había un edificio, le llamábamos el Muro de las Lamentaciones, y los profesores de matemáticas eran espantosos. Ya todos se han debido para el otro mundo, pero esa parte también fue muy dura, las matemáticas. Yo no sé por qué microbiología veíamos como 5 matemáticas con gente de economía, los de derecho, bueno, no me preguntes, ese era el programa, y yo siento que eso también me iba dando como duro, sí, porque igual en las ciudades de provincia esas asignaturas no son el fuerte tampoco, pero bueno, se hizo lo posible y sobreviví. Bueno. Y que también de pronto desde el colegio no era algo muy marcado de ese tipo de educación. Decía usted que de pronto era más como educarlas para ser amas de casa, en lugar de buscar un desarrollo científico o hacia otras partes. Sí, ¿no? Eran los años 70. Claro. Una época difícil también para el país y la formación que se le daba a la mujer, ¿no? Yo encuentro en mis compañeras de colegio, muchas salieron del colegio y se casaron y nunca estudiaron, hicieron nada más. Fuimos realmente pocas las que salimos a estudiar o a hacer otro tipo de vida. Entonces también lo que se vivía en ese momento, ¿cierto? A nivel de la sociedad en la que pues, nos tocó nacer. Claro. Sí. ¿Encontró alguna dificultad como mujer estando en un área como microbiología? No, realmente no. No, pues no, fue llevable, o sea, sí, no tenía ningún problema. Tuve compañeros hombres sin ningún problema. De hecho, pues un grupo pequeño, cercano, ya se han ido 2 de ese grupo, es increíble, pero siempre estuvimos como muy unidos, ¿no? Y el hecho de venir de otro sitio, como que lo acogían a uno también, porque claro, era como algo exótico, una pastusa. El de afuera. Sí, el de afuera, no eran los que de aquí de Bogotá. En esa época Bogotá se dividía en 2, de la 72 al norte y de la 72 al sur. Entonces, pues uno no pertenecía a ninguno de los 2 círculos, entonces como que todo el mundo lo recibía bien. Sí, y de hecho pues yo terminé con ellos y con mis compañeros en general, muchos seguimos trabajando, nos vinculamos ahí al laboratorio de parasitología, microbiología y parasitología, y estuvimos casi 5 o 6 años juntos trabajando pues en los temas que ya les había comentado. Sí. Ah, bueno, Sí. y me dices que desde muy temprano fue como ese gusto por la inmunología, Sí. más o menos en pregrado. Sí. ¿Qué es lo que te empezó a llamar la atención de esta área? Como nosotros hacíamos tanto trabajo experimental con toxos, yo pues, trabajé mucho tiempo con ratones, con ratas, como que me llamaba la atención cómo este parásito pues inducía todo su patogénesis, ¿cierto? Pero también era interesante mirar cómo el ratoncito también se defendía y a veces pues quedaba enquistado en el tejido cerebral y el ratón podía sobrevivir. Pero también me llamó mucho la atención el trabajo que nosotros hicimos con pacientes. En esa época pues no había ley 100 y se podía hacer investigación sin pedir mucha información. Entonces la universidad tenía convenio con el Hospital Materno Infantil, había convenio con la Clínica David Restrepo, que eran pues pediátricas básicamente. Entonces con algunos médicos de la época se empezaron a hacer trabajos, medir por ejemplo anticuerpos, seguimiento de las mamás y luego de los recién nacidos. Y bueno, aquí tengo que nombrar al doctor Alvarado, el patólogo que ya murió de acá, con el que hicimos trabajos muy interesantes en placentas, en sueros de mujeres, bueno, muy, muy interesante. Entonces me comenzó a llamar la atención
cómo se generaba esa respuesta inmune frente a la agresión del parásito, todas las lesiones que causaba, pero cuando hacíamos el modelo murino, cómo él respondía, pero no se enfermaba cuando lo infectábamos con algún tipo, una cepa pues no tan patógena. Pero también había el caso de trabajar con cepas muy patógenas en las cuales el ratoncito a los 3 días se moría. De hecho, pues mi tesis fue en respuesta inmune celular a la infección por toxoplasma en modelo murino, que era pues lo que yo había trabajado. También me pareció interesante, pues tuve bastante experiencia de campo en enfermedad de Chagas, mirar esa respuesta tan lenta, ¿cierto?, que se daba, ¿cómo se dice?, esa agresión por parte del parásito que duraba tantos años y que el paciente respondía de forma tan bajita, ¿no? Sí. Entonces, pienso que eso fue lo que me motivó a meterme por el campo de la inmunología. Y bueno, ya después comencé a hacer cursos y estudios, ya empezamos a trabajar en pruebas de estimulación linfocitaria con antígenos aislados y ya como que me fui enfocando hacia esa parte, pero pues eran trabajos experimentales porque en la Universidad de los Andes en ese momento no había medicina, aunque mi apoyo científico, mi director, yo digo que mi papá, el doctor Marinkele, que también está en el cielo, a quien le debo mucho, él era médico y tenía N.000 títulos más, él siempre le interesaba como esa parte, ¿no?, la relación hospedero-patógeno, entonces como que nos iba metiendo en eso, y desde ahí me comenzó a encantar esta área de la inmunología, que siento que es apasionante. Entonces yo comencé muy joven. Mi primera clase la dicté cuando tenía 22 años, casi me muero, pero la dicté. Y debo agradecerle también en este momento a una persona que me ayudó muchísimo, que fue mi profesora de inmunología, que también está en el cielo, que es Adriana González. Ella me fue llevando por el campo de la inmunología también. Entonces hubo como muchas personas alrededor, y el ambiente pues que se podía trabajar, que fomentó, había facilidad de conseguir reactivos, porque había, no sé, convenios con otras universidades en su momento, tanto del país como fuera del país. Gente de la Universidad de los Andes, de la Nacional, de la de Antioquia, me imagino en su momento. Entonces todo, sí, era como el ambiente propicio. Y a uno joven no le importan muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que yo vivía en la universidad hasta las 10 de la noche, no importaba un sábado, un domingo, hasta un Viernes Santo creo que fui por algo de toxo, por los ratones. Sí, como que uno vivía metido en el cuento de la ciencia, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pues yo trabajé, digamos, allá en la universidad. Sí. ¿Y fue en algún momento ya después, recapitulando, duro darse cuenta pasar tanto tiempo dentro de la universidad, o fue algo que se le dio de manera como muy natural? Yo creo que si el viaje no hubiera salido al Reino Unido, seguiría en la Universidad de los Andes. O sea, ¿por qué? Porque como que uno pensaba que esa era parte de su familia. De hecho, mis compañeras terminaron allá pensionadas, ¿cierto? Y otras que ya se fueron. Sino que hubo la coyuntura, mi esposo le sale su doctorado en el Reino Unido y pues obvio yo tenía que viajar. Pero cuando volví al país me di cuenta desde allá que podía hacer otras cosas que fuera de la universidad, que podía trabajar en otro campo fuera de la universidad. Y por ejemplo en el Reino Unido yo trabajé en neumonía adquirida en la comunidad, con los conocimientos que había adquirido en la universidad durante mi formación de pregrado y de posgrado, porque terminé la maestría también en los Andes. Y cuando volví a Colombia dije, o sea, hay la posibilidad de trabajar en algo diferente a lo que yo he venido trabajando durante más de 15 años, y fue cuando tuve la oportunidad de entrar a la Universidad Nacional, que pues para mí fue un cambio muy grande, pero muy bueno, y ha formado también mi vida, ¿no? Yo llegué a la universidad como de 35, 37 años. Entonces sí,
también era joven. Claro Sí, que sí. ajá. ¿Cómo fue dar esa primera clase? Me dice que la dio muy joven. ¿Estaba todavía en pregrado para ese momento? No, yo ya me había graduado, sí me gradué muy joven. Ya me había graduado y estaba haciendo mi año rural. Ok. Y Adriana, que era mi profesora, se muere. Fue terrible y entonces mi jefe de los Andes me dice, ya empezó el semestre, hay que dictar inmunología y entonces como tú has sido la monitora siempre, pues te toca ya mañana empezar. Yo dije, no, o sea, esto va a ser terrible, miércoles, ¿yo qué voy a hacer? Claro. Y en esa época había una relación muy estrecha entre el Instituto de Inmunología del doctor Patarroyo y los Andes, por amistad entre ellos. Y yo decía, ¿por qué no llamamos a alguien del Instituto de Inmunología que venga a dictar la clase? Y el doctor Bull dijo, no, tú tienes, a ver, si tú te has formado, pues tú la vas a dictar. Y así fue, y allá llegué, no sé cómo, no sé si dije bien, no sé. Sí. Pero yo me acuerdo que dicté la clase como en 10 minutos, 15 minutos. Fue, sí, porque es que uno a los 22 años, Claro. o sea, es muy joven. Y así empecé. No, y que también es en medio de una situación que no es como progresiva, de que, bueno, vas a empezar, sino que también siento que es una situación como dolorosa porque pierdes una de tus mayores influencias, que ahorita la mencionaste, que es la profesora Adriana, que me dices que fue una gran influencia. Y pues estar viviendo el duelo de perder esa guía y al otro momentico la reemplazan como si nada, como porque si, eso se ve así. Pues tenía que ser así. Exacto. Porque el semestre comenzó, alguien tenía que dictar la clase, tú fuiste la monitora, empiezas mañana y uno, Dios mío. Entonces todavía cuando dicto mis clases le digo a Adriana, acuérdame de todo lo que tengo que decir en la clase de hoy. Y siempre ha sido mi compañera, o sea, ella siempre creo que ha estado ahí. Yo aprendí mucho de ella, una persona muy valiosa, muy brillante. Sí, son esas decisiones de vida. A veces fue muy triste la muerte de ella, sí. Claro, sí. Nos dolió mucho a todos. ¿Cuál fue de las cosas que le ha dejado, no solo una, sino varias que le dejó ella? El respeto, porque Adriana era una mujer muy respetuosa de todo, ¿no? El conocimiento, de hecho, yo tenía en esa época eran las fotocopias, ¿cierto? Ella hizo como una pasantía en uno de los mejores institutos del mundo, que es el Instituto de Butantán en Brasil. Toda la vida quise ir a Butantán, iré ya de paseo, y ella rotó por allá, pasantía. Entonces yo me acuerdo, debo tenerlas guardadas amarillas las hojas de todo lo que ella aprendió allá. Entonces digamos que Adriana se va y yo heredo todas sus cosas, su conocimiento, su respeto. Adriana era una mujer muy respetuosa y muy brillante. Sí, era de esas personas muy brillantes. Que se salen de la norma. Ya sí, ella no era como los normales. Sí, y bueno, entonces siempre agradecida de Adriana. Y lo mismo el doctor Marinkele, ¿no? Para mí fue un mentor. Sí, me enseñó muchas cosas lindas. Por ejemplo, sangrar un armadillo. Venga, me decía, medía como 2 metros y pesaba como 150 kilos. Entonces, cuando hablaba conmigo, se sentaba y quedábamos a lo mismo. Venga, le enseño a sangrar un armadillo. Bueno, doctor. O un murciélago. Aprendí a sangrar murciélagos. Me enseñó muchísimo. Con él aprendí mucho sobre enfermedad de Chagas. Fuimos a hacer senodiagnósticos, a recoger pitos, ronios aquí en Choachí, bueno, en Tibú. O sea, una persona que nos enseñó a muchos, mucho. Fue toda una vida, ¿no? Dejó una escuela marcada. Y bueno, también yo digo, pues les tengo que agradecer todo lo que aprendí de ellos, ¿no? Pues los más cercanos en ese momento, ¿no? Que detrás de la vida de uno hay mucha gente. Sí, claro. De la cual uno aprendió muchísimo. Que dejan cositas, así sea en un solo momento, no siempre tienen que ser. Y los mismos estudiantes, ¿no? En esa época, pues no había tanta fluidez en el conocimiento, pues porque todo era lento, las comunicaciones eran lentas, entonces tenía esos estudiantes estrellas
En esa época la comunicación era por el current contents, que eran unos libritos donde uno les escribía a los autores para que le mandaran el artículo. Y no faltaba el estudiante vivo, trabajaban pues en el Instituto de Inmunología, que le llegaba el artículo antes que a nosotros y claro, llegaba a la clase, usted no ha leído este artículo, el que había llegado la noche anterior y uno, ay no, miércoles, a ver, me acuerdo también, lo recuerdo con cariño, sé que vive en Estados Unidos, y yo le decía a Mauricio, pues le toca exponerlo ya que usted lo recibió antes que yo, sí, porque eran retadores, ¿no? Claro. Retadores, sí. Entonces, bueno, esa digamos que fue mi vida en la universidad, a la cual recuerdo con mucho cariño. Estuve en estos días, ha cambiado mucho, pero bueno, nuestro edificio todavía queda ahí, el de Ciencias Biológicas. Sí, fueron muchos años de mucha gratitud. Yo entré muy joven, salí también joven. Sí. No, y que tuvo grandes influencias, fue donde prácticamente se encaminó hacia el área que se dedica toda su vida. Sí, pues mi vida, ¿no? Sí. Claro. Sí, esa fue mi vida ya. Sí. Y después, ¿cómo es esa transición, o más bien esa transición, ¿no? Ese cambio de decir, bueno, voy a ir a hacer el doctorado afuera? ¿Fue algo planeado o inesperado? No. Mi esposo es biólogo y entonces sale la oportunidad de irse a hacer su doctorado. Habían varias opciones y él escoge el Reino Unido y bueno, nos fuimos. Yo no hice el doctorado allá, el doctorado lo hizo él, pero yo decía, yo no puedo volver a Colombia con el doctorado de mi esposo, o sea, yo tengo que hacer algo por mí. Y entré a trabajar a un grupo de investigación del Nightwell Hospital and Medical School en neumonía adquirida en la comunidad, porque allá también la gente se muere de neumonía, sobre todo los homeless, ¿no? Y ese frío tan tenaz, pues peor. Y a ellos les dan un subsidio en libras, pero en lugar de usarlo, no sé, para alimentación, lo usan para cerveza y cigarrillo. Y viven, o sea, es terrible porque temperaturas de -20, -25 y esta gente, pues, toman todo el tiempo, ¿no? Y fuman, bueno. Entonces yo entré a ese grupo del doctor David Parrott, ahí en el Nightwell Hospital, y bueno, pudimos hacer un par de trabajos para diagnóstico temprano a través de una prueba utilizando conglutinina de sangre bovina para, ¿cómo se dice?, medir los complejos inmunitarios, como un diagnóstico temprano en menos de 5 a 7 días. Y yo trabajé con él 3 años en ese tema y pues la formación fue buenísima, pero creo que fortalecí mucho mi mal inglés, digamos, ¿cierto? Porque pues no era bueno, antes aprendí inglés, pero un inglés más de artículos y traducciones, pero la comunicación sí, fue bastante interesante. Ese fue el logro para mí del viaje al Reino Unido en esa época. Un artículo, creo, una publicación, el trabajo que hice con él, la experiencia que fue muy buena. Ese es otro cambio bárbaro, porque uno latino y llegar pues al Reino Unido no es tan fácil. La gente siempre es un poco distante, aunque el escocés es mucho más amable, ¿no?, que el inglés. Y bueno, ahí vivimos alrededor de 4 años, 3 años y medio, 4 años, hasta que, yo digo, 3 largos inviernos que comenzaban como en septiembre y acababan como en abril, unos fríos terribles y la oscuridad, pero bueno, terminamos y para mí pues fue, esa experiencia fue muy enriquecedora a todo nivel, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel afectivo. Tengo una amiga todavía muy querida de allá que conocí en el hospital, con la que nos escribimos, ella sigue trabajando en el hospital, es como la directora del laboratorio de microbiología. Aprendí muchísimo de ellos, de su vida, sí, de la vida, de lo que era que es Escocia, ¿no? Es muy interesante, sí. Entonces también pues
fue muy buena esa época, en todo sentido. Y me imagino que también es bueno en la parte académica ver cómo otros países también hacen otras cosas o lo mismo que uno hace acá, pero con diferentes procesos, ¿no? Sí. La diferencia de pronto tecnológica que siempre han dicho que esa brecha entre países como el nuestro y... Sí, pues estoy hablando de los años 90, pues estaba todo el diagnóstico de VIH, todo el problema pues, que se presentaba. Sí, fue interesante. Ellos tienen una escuela de medicina también. Los estudiantes hacían más laboratorios, de hecho los hacían ahí en el laboratorio donde yo estaba, pero era un laboratorio bastante grande, ¿sí? Tenían la tecnología pues del momento, ¿no? Sí, Comenzaban las pruebas moleculares, o sea, en los 90 las pruebas moleculares, el diagnóstico rápido, sí, fue una experiencia muy buena. Y aprendí mucho también, muchísimo, sí, y creo que a nivel de disciplina, ¿no? Eso sí me llamó muchísimo, o sea, los colombianos somos totalmente indisciplinados, no, allá son totalmente disciplinados y no pierden un minuto de su tiempo, ¿no? Y uno no le puede hacer perder ni un solo minuto a nadie, ellos son muy rigurosos con eso, sí. Entonces yo creo que eso también influyó en mi formación, ¿no? Yo he sido muy rigurosa con mi tiempo, pero es que ellos son extremadamente rigurosos con su tiempo y con el respeto del tiempo de los demás, ¿sí? Que nosotros a veces acá no respetamos. Volver fue difícil, volverse a acomodar a lo que somos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque veníamos de una rigurosidad muy alta y volver a Colombia, al país, esto es más laxo, ¿sí? Nos vemos por ahí a las 2 y uno llega a las 3. Esa parte no fue fácil hasta que tocó volverse a acostumbrar. Pero me siento feliz de haber vuelto a Colombia, esa era como la idea. Ese programa de becas fue muy interesante. Fueron 3.000 colombianos que salían, pero tenías que volver al país. Si no volvías, pues había que pagar. Sí, porque eran becas condonables con tiempo, con vinculación, y con patentes, artículos, bueno, o sea, todos los logros. Pero si no volvías, te tocaba pagar. Entonces, fue muy bueno porque mucha gente salió y volvió al país. Pues sí, porque es que Colombia nos necesita, como yo les digo a mis estudiantes, váyanse, pero tienen que volver, el país los necesita. Entonces, pienso que volver fue bueno, no fue fácil, pero fue bueno. Y bueno, aquí seguimos trabajando. ¿Y usted llega a la Universidad Nacional apenas vuelve de Reino Unido o vuelve a otro lugar? No, nosotros aterrizamos en Bogotá en el año 97 y salió una convocatoria para el Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y yo me presenté y pasé. ¿Y por qué la universidad? Digamos, ¿no había otras ofertas en otras partes o tenía su merced algún interés por en ese momento el país pasaba por un momento difícil, años 97. Había pasado el proceso 8000, bueno, estaba una época complicada que a nosotros no nos tocó vivir, pero cuando volvimos nos dimos cuenta que el país pasaba por un momento difícil. Yo toqué algunas puertas de gente que conocía, el país estaba muy complicado y apliqué algunas convocatorias. A los Andes sí lo tenía claro que yo quería volver de visita. Sí. Yo ya había vivido muchos años en los Andes. Ya era momento de cerrar ese capítulo. Cerrar ese capítulo y quería hacer, y después de haber vivido en el Reino Unido me di cuenta que yo podía hacer otras cosas. Yo creo que es una relación como madre-hijo, como que al hijo le da susto dejar a su mamá, pero tiene que enfrentarse al otro mundo, y eso fue lo que me pasó a mí, ¿cierto? Yo llegué muy joven a los Andes y entonces como que me daba susto salir al mundo real. Sí. Pero cuando me enfrenté en el Reino Unido al mundo real me di cuenta que yo podía hacerlo y me presenté a la convocatoria de la Universidad Nacional, pues dentro de lo que me presenté. Y era una prueba escrita muy difícil. Yo, para los que ven microbiología, yo llevaba más de 20 años de no ver una bacteria.
y el profesor Manuel Vargas, a quien quiero mucho, fue el que hizo el examen, pues, y eran puras preguntas de bacterias. Yo ya no me acordaba ni de gram positivos ni gram negativos. Yo me he dedicado a los parásitos de la inmunología. Pasé el examen. No sabe cómo. No, ni Dios. Y luego la entrevista, entonces yo presenté lo que había hecho en el Reino Unido. Y eso me ayudó mucho. Porque en ese momento aquí había un grupo que lo lidera la doctora Aura Lucía Leal de neumococo. Y yo había trabajado en neumococo allá en el Reino Unido. Entonces le pareció como interesante. Bueno, y esa fue mi entrevista y ya pasé. Y cuando me vinculé a la universidad en el año 98, empecé a trabajar con Aura Lucía en su grupo de investigación en ese momento, con neumococo. De hecho, tenemos como un par de publicaciones con estudiantes, eran como semilleros de investigación y líneas de investigación. Y eso fue pues lo que yo hice en ese momento. Ya después me vinculé con Marta en la parte de tuberculosis y la parte de inmunología, bueno, y ya lo que ha sido mi vida acá. Pero fue así, sí. Realmente fue un reto presentarse a la universidad, pues esto es un medio muy distinto al que yo había vivido, pero fue muy interesante desde su primer momento, ¿no? Un compromiso, o sea, no creas, entrar a la universidad no es tan fácil, ni para los estudiantes, ni para nosotros los profesores, porque hay que hacer todo el proceso, ¿no? De inducción, de conocimiento, el trabajo con los estudiantes, a veces tampoco es tan fácil, con tus mismos compañeros, llegar a una facultad de medicina donde tú no eres médico, esa parte es también genera sí, conflictos, sí, claro. Y en esa época las básicas y las clínicas estaban muy, o sea, más marcadas que ahora. ¿Listo? Porque existía el Hospital San Juan de Dios. Entonces nosotros éramos las básicas acá y los clínicos allá. Cuando ya viene el cierre del San Juan, entonces ya ellos comienzan a pasarse acá o ir a otros sitios, pero pues uno realmente que no conocía a muchos compañeros porque estaban en el San Juan de Dios o en el materno infantil. Eso, pues sí, era un poco difícil, sí, claro. Pero bueno, ahí ya llevo 25 años. 25 años ya. Sí, con sus días muy buenos y otros días un poco difíciles. Un poco difíciles. Sí. ¿Desde el inicio empezó a dar clases acá en la universidad? Sí, el concurso era docente. De medio tiempo en ese momento y yo dicté clases. Al principio no existía la inmunología, era solamente microbiología, entonces sí, tenía unos laboratorios, tal vez un par de clases, ya no me acuerdo, y empecé a trabajar ya con Aura Lucía en lo de las líneas de investigación de neumococo, y ya después hubo la posibilidad, igual, gracias a la doctora Raquel de Duplat, que está ahí, que también ya está en el cielo. Ella me dijo, yo te quiero vincular como docente de tiempo completo. Yo era de medio tiempo, pero permanecía acá todo el día. Entonces me dijo, yo te quiero vincular de tiempo completo, y hubo la posibilidad y me pasó a tiempo completo. Fue cuando empezamos a trabajar en la creación de la asignatura de inmunología, que es relativamente nueva, o sea, empezó en el 2009, después de una visita al Comité Nacional de Acreditación que pedía visibilidad de algunas asignaturas. Entonces ya teniendo el tiempo completo empezamos a trabajar en eso con otros profesores y bueno, ahí vamos. ¿Cuál ha sido de esos primeros retos en llegar aquí a la universidad y empezar a trabajar ya con otras personas, en otras áreas? O sea, trabajar con unas personas que no conocía, porque es que mi trabajo en los Andes éramos como los mismos, ¿cierto? Nos conocíamos desde que llegamos, muchos nos quedamos, nuestros profesores eran nuestros jefes de laboratorio. Cuando yo llego a la Universidad Nacional, había dos personas que yo conocía, que era la doctora Ligia Moncada de parasitología, que ya se pensionó, y el doctor Harvey, que se murió. ¿Listo? Porque él dictaba clases en los Andes y yo conocía a Ligia. De resto yo no conocía a nadie, entonces yo pues llegar a este mundo nuevo y como el respeto al clínico, ¿cierto? Sí. ¿Será que le digo a este doctor que empecemos a trabajar en esto? Esa parte no fue tan fácil.
Conocí al doctor Ricaurte, yo no sé si tú lo conoces, No. Él fue profesor de patología, ya fue director de patología, sí, ya se pensionó, tan serio él, ¿no? Y un día yo me le acerqué porque él hablaba mucho que los linfocitos y yo no sé qué, y me le acerqué y le dije, ¿por qué no empezamos a trabajar en el área de inmunología? Y como que fue muy amable, a pesar de que era muy serio, para que empezáramos a trabajar en ese tema. Yo creo que esa fue como la parte difícil, ¿no? Como establecer esa comunicación. Esa comunicación, sí, porque, y además pues los compañeros míos, no los del departamento, de la facultad, la gran mayoría son clínicos. Y entonces ahí pues una profesora que está hablando de cosas tan básicas, pero hemos ido ganando terreno en el buen sentido, ¿no? Puedo agradecer, por ejemplo, al doctor Carlos Saavedra. Un día vino aquí, casual, a esta oficina, como en el 2006 o antes. Necesito que les dictes un curso de inmunología a mis residentes que confunden un linfocito con un macrófago. Y bueno, y ahí seguimos en el reto. Sí. Ya estamos en el 2024 y seguimos dictando la rotación en inmunología. Y cada vez se nos han ido uniendo otros residentes. Eran solo los infectólogos, ya llevo con los dermatos, los patólogos, los reumatólogos, o sea, ha ido aumentando el grupo. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Fuimos creando como esos lazos, ¿sí? El haber trabajado con Marta, por ejemplo, en su campo de las micobacterias, sí, como que nos fuimos abriendo campo, pero yo creo que es un trabajo de uno, cuando uno llega a la institución, o sea, si uno se encierra en su oficina, créeme que nadie lo busca, le toca a uno salir de la oficina y comenzar a buscar y decir, mire, yo he hecho esto, a quién le interesa esta parte, ¿cierto? Quiero trabajar en este campo y más, pues en una escuela de medicina en donde pues, la inmunología es clave. Entonces, bueno, se pudo hacer, se pudo trabajar, hubo acogida, porque también le hubieran podido decir a uno, ay, no, eso no nos interesa, pero no, hubo acogida y yo creo que ha sido un reto grande también, pero nos ha ido como bien, sí nos ha ido bien. No, y que ellos mismos también han reconocido la necesidad de a veces retornar también a lo básico, entre comillas, que es necesario incluso en los niveles superiores de educación. De la formación. Cuando entra el profesor Carlos Parra y luego la profesora Sandra y Alba Lucía, pudimos hacer como más fuerte ese grupo, ¿no? Ya al final pues ya está Manuel Alfonso con nosotros, entonces como que el grupo de inmunología se fortaleció porque al principio pues era yo, pero se fue fortaleciendo y el hecho es que se pudo abrir una maestría en inmunología. Eso es un gran logro para nosotros como básico, ¿cierto? Porque hemos vinculado pues clínicos y como estudiantes tenemos a médicos, entonces así, pero eso fue un trabajo, mirando hacia atrás son 15 años de trabajo duro y constante, pero bueno, se pudo hacer con un gran apoyo de pues, mis compañeros de trabajo. Sí, claro, no, a pesar del esfuerzo las cosas se han dado, a pesar del gran esfuerzo, porque como usted dice, ha sido un gran reto entablar fuera de formalidad, pues comunicación con otras personas, decir, no, yo me dedico a esto y me gustaría trabajar en esto, eso no es algo que se haga como, que no está dentro del contrato. No. Entonces... La universidad a mí me contrató como docente, ¿cierto? Hasta ahí llegaba. Pero pues era muy triste uno venir, dictar su clase y chao, me fui. No, o sea, la idea era sembrar, hacer algo y pienso que se ha logrado. Tenemos ya muchos frutos. Por ejemplo, el grupo de residentes, casual hoy vino uno de ellos que pues, ya terminó su infectología. ¿Cómo podemos empezar a abrir convenios con? Ya, o sea, existe ese canal de comunicación. Es gratificante, ¿no? Esa parte lo llena uno, dice uno, bueno, sembré algo y vamos a ver qué hacemos, ya estuvimos hablando esta mañana y así con otras personas. Entonces, creo que valió la pena hacerlo. Ha sido una de las mayores alegrías. Sí, haber abierto primero la asignatura de inmunología no fue fácil porque no habían créditos, no había tiempo,
pero bueno, se logró. Y dos, haber abierto la maestría de inmunología, pues con mi grupo de profesores, todos ahí pues muy pendientes, y la hemos sacado adelante. Ya llevamos como 5 grupos. Sí. Es bastante reciente la... Empezó en el 2018. Sí, claro. 5 años. 5 años. Solamente no la abrimos en el 2020-21 por lo de pandemia, porque sí estábamos muy asustados que dónde iban a hacer la parte práctica, sus tesis, todo muy limitado. Pero ya desde el año pasado volvimos a abrir. Sí, y este año vamos a recibir 6. Pero valió la pena, dice uno, valió la pena. Tanto esfuerzo y trabajo. Sí. Y digamos que eso fue como el área extra contractual. Sí. Y en la docencia, ¿cuál ha sido de esos retos? Ya 25 años de docencia, atravesar una pandemia, sí. Cambio de generaciones ya, porque pues su primera clase fue en el siglo pasado prácticamente. Sí. No hablemos de años, pero sí. Sí, dejémoslo así. ¿Cuál ha sido esos retos ya en estos 25 años de corrido de docencia? Bueno, voy a hablar solo de la nacional, porque el otro es como otro mundo, ¿no? Sí, pues fue otra época de mi vida, ¿no? Pero desde que me vinculé a la nacional, el interés por los estudiantes, ¿no? O sea, claro, igual pues yo era joven cuando entré a la universidad, y el reto de enfrentarme a ellos, estudiantes de medicina, yo nunca había tenido estudiantes de medicina, y las preguntas iban hacia otro lado, ¿cierto? Volver a retomar la parte de microbiología como tal, más que de inmunología. Entonces me tocó estudiar parejo con los estudiantes. Por ejemplo, la parte de micología, pues yo vi micología industrial, no micología médica, entonces yo estudiaba parejo con los estudiantes. Al principio fue duro, pero si yo lo miro a lo largo del tiempo, la evolución de los estudiantes que teníamos antes a los que teníamos ahora, igual siempre ha habido estudiantes comprometidos, estudiantes muy brillantes, pero yo hoy sí siento el cambio, ¿sí? El estudiante de antes era muy estudiante de libro, de biblioteca, estudiantes de artículos, ¿cierto? Los de ahora son estudiantes más de, ¿cómo diría yo? No quiero decir facilismo, sino que les llega la información mucho más rápido, ¿sí? Eso hace, o sea, yo con un acceso a la información espontánea, o sea, yo saco pues el celular acá, pero y ahí tengo sí, a los de antes, hablemos de 15 años atrás, realmente tenían que ir a la biblioteca o comprar el libro, o uno les prestaba el libro. En cambio ahora la información está ya. Pienso que tienen un reto más grande, porque ya no es solo la información, sino la interpretación de la información que reciben. El filtrar también la cantidad de información. Porque así como llega información buena y de muy alta calidad, llega mucha información de pésima calidad, hasta engañosa. Entonces creo que el reto de los jóvenes es mayor ahora, ¿cierto? Es más fácil encontrar la información, pero el reto es el filtro y con qué realmente se van a quedar. Y también pienso el sentido crítico, ¿cierto? La evaluación que deben hacer ellos frente a una situación es un reto mayor, porque tienen toda la información que necesitan. ¿El reto cuál es? ¿Cómo voy a hacer la evaluación, no sé, frente al paciente o frente a una situación? Es un reto mayor. He tenido estudiantes muy buenos, muy queridos, que todavía se acuerdan de mí, y tal vez de los mayores halagos de la Universidad Nacional en el 2002, me dieron un premio los estudiantes, por eso es algo que llevo en mi corazón, que era docencia excepcional. En esa época se lo daban a uno los estudiantes, y me lo dieron a mí, siendo que yo no era médico, estaba muy recién llegada. Entonces es de las cosas que llevo en mi corazón. Y hace poco, pues ellos me pidieron ya varias promociones, que estuviera en su anuario, cosa que lo llevo en mi corazón, porque es una forma de decir gracias. Entonces me llevo muchas cosas lindas en mi corazón el día que me vaya de acá.
sí, esto ha sido muy grato, Miguel Ángel. Aquí he encontrado gente muy valiosa, sí, y gente muy querida, gente que uno la ha visto muy mal y de repente vienen y le dicen a uno, mire cómo estoy, gracias por lo que me ayudó. Mira, eso le llena a uno el alma, sí. Entonces, casual el domingo me encontré con alguien, o sea, me llenó el corazón porque, sí, doctora, mire, estoy en tal parte, estoy haciendo, o sea, eso le llena a uno el alma, Claro. sí, que uno sabe que ha habido situaciones complicadas. Igual, pues habrá otras situaciones que no se han podido superar, no hay nada que hacer, sí, uno trata de hacer lo posible porque las cosas salgan adelante. Y bueno, la Universidad Nacional me abrió sus puertas y pues pienso que era un compromiso mío dar lo mejor de mí hasta que el día que me vaya. Y ha sido muy gratificante porque pues ahorita fuera de cámaras estamos hablando de la cantidad de estudiantes que ustedes ven al año, o sea, incontables. 300. Exacto. Multiplica. Por 25, ¿no? No, de aquí. Entonces, ver que hayan unos cuantos de esos que se acerquen a uno y se acuerden de uno. Decir, mira, usted me marcó de esta manera o conseguí esto, mira ahora cómo estoy. Pues es una de las cosas que me imagino que como docente son de las cosas que más le llenan a uno. Sí, sí, verdad que sí. Cuando mi papá estuvo enfermo y ya lo atendió el internista, fue tan grato saber que había sido estudiante nuestro en 5º semestre y ya era internista y fue el médico de mi papá y fue el que lo despidió. Entonces son de esas cosas que uno dice, gracias, porque no era cualquier médico, era alguien que había pasado por nosotros acá y que de la manera más linda le dijo adiós a mi papá. Entonces esas son las cosas que yo puedo decirle gracias a la Universidad Nacional, ¿no? Bueno, adiós y a la Universidad Nacional, sí, sí, muchas cosas. El ir a un centro médico y encontrarse siempre con alguien que lo ayuda a uno en un momento de desespero, de angustia, ya como paciente, claro, ¿no? Que es otro campo. Entonces, todo eso ha sido muy gratificante. Muy no, invaluable, sí. No me imagino la experiencia de saber que el que está atendiendo a una persona tan cercana, pues haya pasado por las manos de uno. ¿En qué momentos? Yo creo que uno dice, hijo madre, o sea, uno no sabe qué tan pequeño a veces es el mundo. ¿En qué momento usted es internista? Sí, claro. Sí, entonces, sí. Y así, por ejemplo, ayudas como, bueno, en general, con la familia de personas que han sido estudiantes de uno y ahorita ya son médicos. Ha sido, ¿verdad?, un regalo de la vida. Se ha sentido muy agradecida en general. Sí, y de la universidad es una maravilla, ¿verdad? He aprendido muchas cosas acá también. Sí, este es como el mundo, ¿no? Sí. Ay, qué alegría, sí, profe. Eso. ¿Y cuáles han sido de las cosas que no han sido malas, pero que han sido difíciles, que también le han permitido un crecimiento? No solo lo bueno a uno lo ayuda a crecer, sino hay experiencias también que no son tan agradables, que pues en el momento generan más malestar, pero de pronto al pasado yo me dice, bueno, crecí, cambié, o me permitió aprender otras cosas. ¿Cuáles han sido de esas cosas? El reto, o sea, pues yo soy mujer, no soy médico, no soy egresada de acá, ese fue un reto grande, difícil diría yo. Ya en este momento no, porque uno ya está a otro nivel, ¿cierto? Pero muy recién llegada era un reto, ¿sí? Por lo que te decía ahora, Miguel Ángel, pues uno siempre vio al médico allá. Sí. Y de repente uno llega y resulta que compartimos el mismo espacio, pero ellos no creen que estábamos en el mismo espacio, en el mismo nivel. Entonces esa parte no fue fácil, pero fue formativa, ¿sí? Desde un principio yo siempre he creído que uno debe hacerse valer por su conocimiento, por su formación, ¿cierto? Por el respeto. Para mí eso es clave. Entonces, si tú llegas con una verdad que tú crees que es la verdad y la expones y pues alguien te sigue, pues bien, pero si alguien te parece que no, pues es respetable también, sin necesidad de pelear ni de
generar discordia. Y pienso que eso fue uno de los grandes retos, aprender a hacerse su propio espacio. Sí, hacerme mi propio espacio con el conocimiento que yo traía. Siempre lo he dicho, yo no soy médico, entonces hay cosas de las cuales no puedo hablar, pero puedo aportar en esto. Y bueno, creo que ese fue un gran aprendizaje, el poderme aprender a moverme dentro de un medio que no era el mío, original. Yo venía como de una cueva, donde, ¿sí? Que desde el portero me conocía, fueron muchos años, y de repente vengo acá, donde soy otro más de los 3,000 y pico de profesores, en un medio que no era el mío. Entonces, hacer mi propio espacio, pero eso no se hace en 24 horas, o sea, eso toma tiempo. Y no es fácil. Y no es fácil, el medio a veces es un poco complicado, pero pienso que se ha logrado, se ha hecho lo posible, dentro del respeto, ¿sí? Hoy casual leía que pues, el respeto hace parte de la paz. Si no respetamos las diferencias, difícilmente vamos a vivir en paz. Y aquí en este medio hay que mirarlo así. No todos tenemos que pensar igual, ¿no? Sería absurdo. Aprender a vivir en la diferencia. En la diferencia. Y eso se aprende. Si tú no naces con eso, tienes que aprenderlo. Y pienso que ha sido un reto. Y bueno, ahí vamos. Sí. Y como docente, ¿cuál ha sido eso? Ese es como el reto profesional, de investigadora. Y como docente con los estudiantes, ¿cuál ha sido alguno de los retos como más grandes que ha tenido? De los retos, llegar a los estudiantes. Llegar a hacerles sentir que esta parte de la microbiología, la inmunología, es muy importante en sus vidas, que tienen que vivirla con pasión. Les digo yo, esto hace parte de la pasión. Sí, yo pienso que ese ha sido un reto. Unos me siguen, otros no. Sí, pero ya tengo muchos estudiantes que han seguido por la parte de la microbiología y la inmunología en el campo médico, en el campo clínico. Eso ha sido un reto grande, pero de mucha satisfacción. Una situación muy difícil que vivimos nosotros fue la del año pasado. O sea, yo no sé si porque veníamos de pandemia y el retorno, no sé si fueron tus compañeros, se disgustaron con nosotros por un examen, pero no fue contra mí, sino fue contra todo el grupo, pero pues yo sí me sentí bastante como lesionada y pues empapelaron la facultad. Eso fue tan doloroso porque nosotros habíamos hecho muchas cosas para que esto fluyera y bueno, pues fue casualidad. En la universidad tú no sabes qué va a pasar mañana y eso fue lo que pasó. Entonces esa situación fue muy dolorosa, o sea, yo sí la sentí en el fondo de mi corazón, fue de mucho dolor. Sí, muy valientes nosotros que nos quedamos, pero fue muy triste porque nunca nos había pasado en tantos años. Habían sido siempre muy respetuosos, todo lo habíamos hablado, pero yo no sé qué pasó. Entonces ahí viene como la confrontación, ¿cierto? Son jóvenes, pero pues ellos también, los jóvenes, tienen que aprender a vivir con la diferencia y tienen que aprender a respetar. No porque son jóvenes no van a respetar. Entonces fue como una situación difícil. Yo pienso que es de los momentos como duros. Más duros de la docencia que ha tenido en estos años. De lo que yo he vivido en toda mi vida docente, que ya son 40, creo que ese fue un momento de dolor. ¿Sí? O sea, sí, frustrante. Es de las cosas difíciles. Pero bueno, o sea, los jóvenes tienen que madurar, van a crecer, se van a enfrentar. El mundo no es la Universidad Nacional, el mundo está fuera de la universidad y se van a tener que enfrentar a situaciones complicadas. La muerte de mis compañeros de universidad en la pandemia fue muy dolorosa, de los que habían sido mis estudiantes y ya eran médicos, murieron 3, eso fue muy doloroso. Por ejemplo, ciertos jóvenes que uno los veía caminar por aquí y de repente ya no están. Eso fueron momentos de mucho dolor a nivel como personal en la universidad, ¿no? Sí, mis compañeros de universidad que murieron de carrera, también en pandemia, se fueron 2. Eso fue muy triste, porque pues todavía como que teníamos mucho que hacer, ¿no? Mucho que dar, pero bueno,
ese fue ¿cómo se dice? El riesgo, ¿no? Y el reto. Uh-huh. De resto, pues sí, han habido momentos complicados, pero se han podido superar, uh-huh. Sí. Uh-huh. Digamos que el evento del año pasado ha sido de los más dolorosos en toda esta labor de docencia. Yo nunca había vivido una cosa de esas. Uh-huh. Sí, o sea, no, incluso en momentos críticos, uh-huh. Porque pues no es el primer paro, ni era la primera situación de anormalidad que vivía, uh-huh. La universidad. Siempre pues los habíamos superado. Uh-huh. Yo no sé qué pasó. No, uh-huh. Todavía me pregunto, ¿qué pasó con este grupo de jóvenes? Uh-huh. No sé qué pasó. ¿Sí? Fue nuestra culpa, fue la de ellos, o sea, no sé qué pasó. Muchas cosas, ahí. Sí, uh-huh. Que quisiera no saber mejor. Uh-huh. Bueno, y fue duro para todos, claro. Sí. Pero bueno, ya pasó, tenemos que seguir adelante, siempre hablamos con ellos del respeto, la convivencia, que no lleguemos a esos extremos, sino que hablemos, a ver cómo podemos llegar a acuerdos, ¿cierto? Pues porque estamos en una universidad pública donde hay anormalidad a veces y pues tenemos que ser conscientes de que eso existe, pero pues eso no hace que no respetemos. Que a pesar de ser una situación tan dolorosa, ¿qué le permitió o qué aprendió de esa situación? O si simplemente se quedó como una situación dolorosa, si no le permitió, bueno, reconfigurar la manera de ser docente o no. Sí, tal vez como hablar más con los jóvenes. Yo veo que los jóvenes ahora pues ya han pasado tantos años, entonces sí. Los jóvenes han cambiado mucho, ¿no? Recibe uno otros jóvenes. Cómo hablar más con ellos. Okay. Pienso que se necesita más escucha. Pues yo no soy ni psicóloga ni nada de eso, pero como que uno aprende aquí muchas cosas. Entonces, como oírlos más, ¿no? Cuáles son sus falencias, situaciones familiares difíciles, situaciones ambientales, pues de su ambiente, complicadas. Entonces una forma de expresarse es colocar un letrero, porque estoy en contra de, pues probablemente si hablamos y nos decimos las cosas, y como acercarse un poco más, ¿no? De todas maneras, los jóvenes como tú van a salir al mundo real a servir, porque para eso se están formando como médicos. Y bueno, se van a enfrentar a una cantidad de situaciones, ¿no? Con el paciente, los parientes, la misma comunidad académica, su mismo sitio de trabajo. Y pues, como decirles, mire, hablen, lleguen a acuerdos, en lugar de colocar un cartel horrible que van a herir sentimientos, que fue lo que pasó. Pienso que fue duro, pero también nos dejó mucho. Yo creo que es muy importante acercarse hoy a estos jóvenes que nos llegan a nosotros, que llegan muy jóvenes. O sea, nuestros estudiantes de cuarto, quinto semestre están entre los 18 o 20 años, sí. Sino algunos más jóvenes. Sí, están terminando la mitad de su adolescencia, sí. Y se enfrentan a lo que es una universidad. Pues creo que toca como acercarse más a ellos. Algo bueno que tiene la facultad es la parte de bienestar estudiantil, en donde uno sabe que a la hora que toque la puerta la abren. Uno tiene comunicación directa con todos ellos y eso nos ha ayudado mucho también a afrontar situaciones complicadas acá, porque pues uno no tiene la formación. Exacto. Entonces ahora que iniciamos cursos, pues yo siempre les digo, siempre el respeto, siempre hablemos, la oficina siempre está abierta, o el canal de comunicación a través del correo. Sí, que no lleguemos a lo que pasó, al extremo, ¿sí? Porque si hablamos, las cosas se van a poder solucionar. O buscaremos la forma, el camino, ¿no? Para que todos, pues para que se puedan cumplirlos, no sé. Eso fue una manera de dar pie a establecer o intentar entablar una mayor comunicación con los estudiantes, sí. De acercarse un poco más y estar dispuesto a escuchar. Sí,
Con los nuevos, sí, con los nuevos, sí, porque estos ya salieron, pues ya están en clínicas, me imagino, con los nuevos. Una vez un estudiante se acercó, ya de otro grupo, y me comentó algo, ¿no? Profe, usted habla de respeto, pero a veces los profesores no nos respetan. Entonces uno queda, bueno, entonces eso lo lleva a uno, pues a su grupo de trabajo. Y nosotros les pedimos respeto, pero nosotros a veces no lo respetamos. Entonces, ojo, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, pero dentro del mayor respeto, o sea, yo lo agradezco mucho, de hecho, la aprecio mucho a ella, y fue bueno, sí. Entonces, hay comunicación, hay diálogo, y pienso que ha mejorado la comunicación con los estudiantes, ¿no? Sí. Y pues es que cada vez la brecha generacional es mayor, sí, yo siento eso. Yo también siento eso y, no, y soy tú eres joven. muy joven, sí. Sí. No, pero la brecha generacional es, claro, sí, estos jóvenes, primero son muy jóvenes, pienso que pandemia los marcó, fueron 2 años duros, las situaciones familiares que probablemente se vieron o en su medio, no sé, todo eso los marcó. No, de pronto también una inmersión más en la tecnología, pues una pandemia, 2 años ahí frente a un computador. Entonces, sí, y es difícil sacarlos de ahí, claro. ¿sí? Es muy complicado, pero bueno, la universidad nos da los medios para poderlo hacer. Si necesitamos ayuda, sabemos que contamos con ella. Eso ha sido también un apoyo para nuestra labor docente, ¿no? Sí. Nos contabas que adicionalmente en la parte de investigación, la parte de docencia, ahorita eres la directora del departamento. Sí. ¿Cómo es esa labor de ser directora, estar a cargo de otros profesionales, de organizar también un poco cómo se va a hacer la cuestión? No solo profesores, aquí hay 7 administrativos, somos 11 profesores. Igual, ha sido un aprendizaje en la parte administrativa de la Universidad Nacional, que es un mundo totalmente diferente. He aprendido mucho, más que inmunología, ¿sabes? Sí. Todos los memorandos y los chasquis y los permisos, la parte contractual, porque pues yo estoy coordinando el laboratorio de micobacterias desde la parte administrativa junto con la profesora Marta Murcia. Entonces toda esa parte de contratos, pues yo nunca me formé en eso, pero creo que pues con la ayuda también de gente, tenemos contratado una persona que nos apoya, pues uno ahí va aprendiendo, ¿no? Y aprender cosas nuevas hace que tus redes neuronales se mantengan y evitemos otro tipo de problemas. Sí. Entonces ha sido también un reto. La dirección no es fácil. O sea, son muchos procesos y para cada caso hay un proceso en la universidad con ¿cómo se dice? Con un trámite diferente, hasta que uno ya al final ya le aprende, ¿no? Pues yo cuento con Ruth, la secretaria, que sabe mucho y pues ahí me ayuda muchísimo, porque esa parte ha sido difícil. A mí me tocó aprender de la nada, sí, claro. ¿Sí? Toda la parte administrativa, la universidad cambia cada año, ya no es ese el formato, es este otro el formato, pero pues yo siento que me ha ido como bien. Es una labor, es de harto trabajo, y como te decía, no solamente son los profesores, sino también los administrativos. Tal vez de las cosas que me ha tocado como difícil, por ejemplo, el entender el sindicato, sí, porque claro, no por mi forma de ser, por mi formación, pues yo venía a una universidad privada, sí. Y de repente que un sindicato, y que vienen y me dicen que el sindicato dice, sí, cuando ya aprendí, claro, por mi forma de ser, sí. Pero he aprendido mucho y la gente pues ha sido colaboradora, ¿cierto? También trato de hablar con ellos, sus situaciones, se manejan también situaciones complicadas. Claro. Pero bueno, ahí también hemos como sobrevivido. Pues ya he acompañado a 3 decanos. Vamos a ver qué pasa ahora.
En esta coyuntura sí, también. Porque pues ya el doctor Galván, como termina ahorita en septiembre, entonces todos los directores de departamento también salimos. Y bueno, esperará hasta ahí, pues él está como hasta septiembre, pues hasta septiembre se lo acompañará y bueno, hasta ahí vamos. Pero es interesante, o sea, aprender otras cosas es muy interesante que no hacen parte de tu formación académica. Y aquí hay gente que te apoya, ¿sí? Han habido cambios, por ejemplo, un cambio que a mí me pareció tenaz de la universidad fue a nivel de tesorerías. Cada facultad manejaba su tesorería, entonces uno bajaba al primer piso, hablaba con Ángela, Ángela muy querida le ayudaba. Luego la tesorería la pasan, la centralizan y allá pues ni lo conocen, ni uno conoce a nadie. Entonces, por ejemplo, esos cambios así, tan bruscos, o sea, eso genera como, ¿qué te digo yo? Como inquietudes, uno, Dios mío, ¿a quién llamo para que me ayude con este proceso, cierto? Hasta que uno otra vez vuelve, se mete y ya aprende. Y la universidad pues cambia, entonces le toca a uno estar como al día. Entonces por eso pues le agradezco a Ruth que me ha ayudado bastante en eso. Sí, claro. Sí, clave. Me imagino la cantidad de cosas entre ser directora, también y la clase, y el estudiante que está ahí pendiente que uno lo apoye, pero entonces también el laboratorio. A mí eso sí me ha dado tristeza, que yo no volví a hacer laboratorio. Tenía mi semillero de investigación, hicimos nuestras publicaciones, nuestros trabajitos de investigación, mis tesis. No se puede todo, definitivamente no. Entonces, pues lo que quedó, se acabó, bueno, ya, y cerré. ¿Por qué no? Queda tiempo. Claro. O sea, no, ya uno tampoco tiene 15 años, uno ya se cansa. Claro. Sí, entonces esa parte como que me ha dado tristeza. Digamos que se sacrificó un poco la parte de investigación y la parte de laboratorio. A mí el laboratorio me encanta. Originalmente toda la historia casi empezó por el laboratorio de su señora madre, la visita a los laboratorios. Y de repente yo estoy en un cargo administrativo que me ocupa mucho tiempo. Estos días he estado tranquilo, pero cuando esto está funcionando 100%, pues son muchas cosas, ¿no? Entonces pues le da a uno tristeza dejar el laboratorio, pero bueno, unas por otras también. Sí. ¿Cuáles han sido ya a manera de resumen de estos casi 50 años de experiencia? No tantos, no 40 años. 40, bajémosle entonces. ¿Cuáles han sido de esos logros que para el día en que su merced diga, no, ya no quiero seguir acá, se lleva para su casa, para su vida? Primero haber llegado a la Universidad Nacional con todo el reto que esto implicaba, ¿no? Esto era un reto grande. Claro, es que vista la Universidad Nacional afuera es una cosa inmensamente grande. Uy, docente de la Universidad Nacional, yo decía en qué momento dije que sí, pero bueno, esa es una de las cosas grandes que me llevo en la vida. Otra, el haber abierto la asignatura de inmunología. Eso fue una cosa grande, porque inmunología estaba dentro de microbiología, no sé a qué horas, pero bueno. Entonces, haber luchado con el apoyo de mucha gente, haber abierto la maestría, eso fue un logro. Cuando se presentó frente al consejo académico, son 32 personas. Y se presentó el programa de maestría en inmunología, maestría en medicina del deporte, especialidad en medicina del deporte y el doctorado en oncología. Y a los 3 les dieron 32 sobre 32. O sea, eso en la universidad nunca había pasado. Entonces fue un reto grandísimo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya nos aprobaron la maestría y ahora qué vamos a hacer. Y bueno, ahí vamos. Han habido momentos difíciles que se han podido superar y bueno, ahí vamos. Y bueno, todas mis vivencias en la universidad, yo he aprendido mucho acá de la vida. He conocido gente muy linda, o sea, desde mis estudiantes, mis compañeros de la vida diaria, ¿cierto? Pero tal vez mis estudiantes, o sea, eso ha sido tan enriquecedor, unos tan juiciosos, súper pilos, pero también está el estudiante que tampoco es tan pilo,
pero que hace todo lo posible por salir adelante y que uno está detrás, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Entonces, yo no sé, yo creo que eso es lo que me llevo en mi corazón el día que me retire, que no sé cuándo será, pues no sé si pronto, bueno, en fin. Yo creo que la vida se encarga de decirle a uno, ya es momento, hay otras cosas por hacer, pero yo creo que yo me los llevo en el alma, así no me acuerde mucho de sus caras o sus nombres, pero me los llevo en el corazón. Y mi grupo de compañeros, ¿no? O sea, gente muy especial, sí, cada cual con su vida, su forma de ser, su forma de pensar, entonces volvemos ahí a las diferencias. La parte administrativa han sido tan queridos, ¿sí? O sea, como tan pendientes, ¿cierto? Entonces, como que esto es una familia, pues porque vivimos todo el tiempo acá. Entonces, yo creo que me llevo muchas cosas de la Universidad Nacional, sí, no solo a nivel académico, pues que eso fue lo que vinimos a hacer, sino a nivel afectivo, muchas cosas, sí. Yo creo que ahí es donde a uno le da miedo irse, ¿sí? Porque es lo que te decía al principio, es como cuando el hijo se va del lado de su mamá, que tiene que irse algún día. Entonces yo creo que esa es la parte como que le da un susto arrancar, pero hay que hacerlo, ¿sí? Tiene que venir gente joven, claro, con otra visión, pero bueno, todavía a veces tenemos algo que dar todavía, sí, eso es la vida. La universidad esto es increíble, la universidad, mira todo lo que les ofrece a los jóvenes, que a veces no aprovechan. Está el conservatorio, hay conciertos, bueno, aquí hay cine, foro, a nosotros como profesores también cuántas cosas que nos ofrece, hay cursos para los estudiantes, becas para irse a otra parte, y a veces no se aprovecha por desconocimiento. Para nosotros también la cantidad de cosas que nos ofrecen, y a veces uno ni cuenta se da todo lo que la universidad ofrece. Sí. O sea, la universidad es una maravilla. Sí, claro. O sea, hay que luchar por esto, porque esto tiene que continuar y continuar bien, eso sí lo tengo claro. Se ha convertido la universidad en un segundo hogar prácticamente para usted. Yo creo que el primero a veces. No, sí, claro. De tanto tiempo que se pasa acá, de las alianzas, los amigos, la familia que su merced ya, tanto tiempo que se pasa que se convierten en familia. Por ejemplo, profesores que fueron estudiantes míos y ahora son mis compañeros de trabajo, eso es muy gratificante. O sea, es increíble, ¿no? Porque ya entonces estamos al mismo nivel. Entonces eso ha sido muy gratificante, sí. Sí, la universidad nos ha enseñado muchas cosas. Y ver cómo esas semillas que se ha sembrado crecen, o sea, es el hecho de ver al profesor que fue un estudiante es como, uy, o sea, es algo que yo dejé ahí un poquito y mire dónde está, sí. Y sí, eso es enriquecimiento para uno, ¿no? Para su vida también. Y bueno, agradecerle a la universidad, yo no tengo sino palabras de gratitud para la institución, o sea que en un momento me recibió y bueno, han pasado ya 25 años y pues sí, todos los días le agradezco a la universidad, ¿verdad que sí? No, sí. Y qué alegría que ha sido una grata experiencia para usted, o sea, muy enriquecedora, que como todo en la vida pues hay subidas y bajadas, pero en general, si resumimos, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para usted. Sí, alguien a quien quiero mucho, está en el cielo, me decía, no hay momentos malos, momentos difíciles, y esa es la vida, de momentos difíciles y momentos no tan difíciles, ¿no? Y uno aprende, como tú decías ahora, todo es aprendizaje, de los momentos difíciles uno aprende mucho, sí, de esas caídas. A veces, Dios mío, que uno dice, esta sí no me voy a levantar, y uno se levanta y sigue y aprendió, ¿sí? Sí, todos hemos pasado. ¿Quién no crea? Yo a veces digo, si estas paredes hablaran de todas las cosas que han pasado aquí, cosas bastante complicadas, duras, sí, de chicos complicados, o sea, de situaciones muy difíciles, sí, pero uno ya los ve a otro nivel y uno dice, bueno, salió adelante, qué dicha. Sí, entonces yo creo que todo eso es como enriquecedor para uno, ¿sí? Ha sido parte de la vida. Me alegra mucho, profe, qué alegría.
A ti, Y Miguel ya, Ángel. para ir cerrando, no, Ujú. no sé si viste nosotros con la profe Knudson, y pues ahora aquí también lo volvemos a hacer. Yo traigo unas carticas con unas emociones, a manera de decir que pues todos pasamos, todos sentimos. No hay, así como tú dices, no hay emoción, no hay situaciones malas. A mí me gusta decir que no hay emociones malas, Sí. sino que todas hacen parte de ese repertorio que uno tiene, que uno aprendió también, y cada una le ayuda a salir adelante de alguna otra manera. La tristeza le ayuda a uno a aprender, el enojo. Y pues la idea de esto es mostrar que ustedes, así como hemos estado hablando, que están a otro nivel a veces a uno como estudiante, ¿no? La doctora Marta, la doctora Miriam, entonces todos están como allá. Ujú. También sienten, y en algún momento pues han sentido muchas cosas que solo ustedes o solo las personas cercanas han reconocido. Ujú. Así que me gustaría que entre todas estas carticas escoja cualquiera, ¿Al azar? cualquiera. No las vaya a mirar porque es ¿Una? trampa, una. Y nos cuente alguna experiencia que haya tenido con esa emoción. Dios mío. ¿Ya? ¿La puedo voltear? Claro que sí. El amor. Bueno, sí. Yo conocí a mi esposo en la Universidad de los Andes. Él estaba haciendo su maestría y ahí nos conocimos. Y algo que me dejó la universidad, además de mi título de pregrado, posgrado, fue mi matrimonio, Una compañía. mi compañía, mi compañero. Ya llevamos 36 años juntos, con un hijo maravilloso, un regalo de la vida. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los grandes logros de mi vida, contar con esa persona tan especial que ha creído en mí. Él es más orgulloso que yo sea docente de la Universidad Nacional que yo misma. Sí, no, es que Miriam es profesora de la Universidad Nacional, no soy feliz. Entonces, siempre me ha apoyado, siempre. Y cuando fuimos a Escocia, él decía, no, tú tienes que hacer algo acá por tu carrera, o sea, no te puedes quedar en la casa, por ti. Y fue la persona que me ayudó a buscar en el hospital qué hacer. Ese sería pues como el amor de mi vida, además pues de toda mi familia que es maravillosa, pero el amor también que he encontrado aquí en la gente con la que estoy todo el día, porque también ellos, o sea, han sido una muestra de amor, ¿no? La parte administrativa, mis compañeros docentes, mis mismos estudiantes, ¿cierto? Cuando alguien se aparece acá con un chocolate, no, pues yo digo esto, Dios mío, gracias Dios. Entonces el amor como que siempre ha estado en la vida, gracias a Dios. Ha habido desamores también, como en todo, pero el amor ha estado presente en la vida. Sí, debo darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque ha estado ahí. Ay, gracias, profe, por compartirnos esa experiencia tan bonita y reconocer que el amor no solo es el amor de pareja, sino también el amor de familia, el amor de los compañeros. De casi cualquier persona con la que nos encontremos podemos dar y recibir amor, y que es una de esas sensaciones, emociones que lo llenan a uno muchísimo, y más en estos momentos, o en los momentos más bien, difíciles, ¿no? Sí. Como ver cómo otras personas ven cosas que nosotros no vemos, no reconocemos. Entonces es muy lindo también poder ver eso. Cuando alguien se acerca a ti, por ejemplo, sí, un estudiante, profe, ¿le puedo dar un abrazo? Dice uno, bueno, sí, o sea, eso hace parte del cariño que sienten por uno, ¿cierto? Eso es muy gratificante. Yo ese día salgo feliz de la universidad, sí, o como te digo, un chocolate, aquí le traje un chocolate, profe, o sea, eso es muy lindo, o los compañeros, o los administrativos, ¿no? O sea, eso es muy lindo, sí. Entonces, entre tanta pared, entre tantos procesos, problemas, claro, ver esa gentileza, ese calor de las otras personas le ayudan a uno muchísimo. El solo saludo, mi papá es uno de los que dice que ya solo la manera en que uno saluda ya le puede hacer cambiar claro, el día a otro. Cuando uno entra a la universidad y los vigilantes, buenos días, ya uno entra bien. Entonces, tan importante, ¿no? Eso se ha olvidado. Los jóvenes a veces no saludan. Uno entra a clase y nadie los saluda. Entonces uno saluda, buenas tardes.
porque verdad, a los jóvenes se les olvidó saludar. Y lo que dice tu papá es cierto, el saludo es clave. Sí. Bueno, doctora, muchas gracias. Ya para finalizar, me gustaría saber si hay alguien que le gustaría que invitemos a este espacio, si le agradó, alguien que conozca, que podamos contactar. La idea también es crear un poco una red de personas que pasen por aquí y nos compartan un poco de sus experiencias, demostrar esa parte humana. Sí, yo creo que hay profesores del departamento, pues, que son los que yo conozco, que están más cercanos a mí, que creo que sí les gustaría, claro, sí. Es, como yo te decía en el correo, esto es gratificante, o sea, esto hace parte de la vida. Entonces fue muy grato recibir el mensaje. Ay, con gusto. Sí, verdad que yo me sentí muy halagada, ¿no? O sea, es muy lindo, ¿sí? Y pues yo sí te quiero agradecer, ¿verdad que sí? Por la invitación. Gracias a ti también por compartir, sí, por este breve espacio de resumir tantas experiencias en una horita cortica. Y no sé si hay algo que quieras agrandarnos, sino agregar. No, pues muchas gracias. Nuevamente, muy halagada por este encuentro. Y pienso que es muy importante, esto pasa a la historia. Y todas las universidades lo deberían hacer, como esa recapitulación de la vida de sus profesores. O sea, hemos pasado muchos años por acá, y nos vamos al otro mundo y nadie se vuelve a acordar, si no es por un cuadro. Un cuadro que dice mis condolencias. Mis condolencias, sí. O por aquí pasó. Entonces, pienso que ya que existe los medios para hacerlo, me parece que es muy lindo y gratificante para el profesor. También hacer un poco de recapitulación de lo que uno ha hecho como docente, su vida profesional. Sí, creo que esa es la parte humana que se debe recuperar. Bueno, profe, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, profe, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.